¿Qué diferencia hay entre Yod-Heh Wab-Heh y el Padre? Yod-Heh Wab-Heh, el cual es el Dios del Antiguo Testamento, el cual es el Dios de los judíos, el cual es el Creador, no es el Padre o la Majestad, el cual habló el Hijo de Dios. Es simple y sencillo. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, el cual es Yod-Heh Wab-Heh, no es el Padre. ¿Por qué? Porque no es la majestad. Porque la majestad es el que hizo todas las cosas y las hizo mediante el Hijo, mediante su Hijo. Para identificar la identidad de el Dios del Antiguo Testamento, el cual es Yod-Heh Wab-Heh, nos vamos a lo que es la creación. Lo que es creación, el creador en el Antiguo Testamento, el creador de los cielos y la tierra, es Yod-Heh, es el que es el creador, el que es el Dios, el que es el Dios de Israel. El creador es el que pactó con los hijos de Israel, y el que pactó con los hijos de Israel, ese es el que es el Dios de Israel, el que sacólos de la tierra de Egipto, el que pactó, el que hizo las estrellas, y el que tiene por nombre Yod-Heh Wab-Heh. Pues en correlación con el Dios de Israel del Antiguo Testamento, nos vamos con la expresión creador. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Es simple y sencillo. Entonces, este creador no es el Padre o la Majestad. Son diferentes por causa de que por causa de que la majestad, el Padre o la Majestad, el cual es la eminencia, no es el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios, aunque el Hijo de Dios, el cual es el Logos, es Dios. Entonces vemos dos diferentes. Ahí vemos a Teos original, el cual es la majestad, y vemos a Teos, pero Teos original, el cual es, bueno, originalmente es Teos, pero no es la majestad, sino no es la eminencia, sino que es el logos, esa actividad, bueno, no es esa actividad, por relación con él la palabra actividad, que él es mediante el cual son hechas todas las cosas. O sea, que Teos y correlación con él la palabra actividad. ¿Por qué vemos en correlación con Teos, con la correlación a Teos, que es la palabra con relación a la cual hemos dicho la palabra actividad? Es por causa de que en él se ve lo hacer. Él es se ve el hacer, o sea, el crear, él crea los nuevos cielos y la nueva tierra. Bueno, él crea estos cielos y esta tierra. Él crea el universo y él creará el nuevo cielo y la nueva tierra. Y él es el que llevará a cabo, él es el que juzgará. Y no solamente él, sino que él es el que resucitará a los redimidos en el día de la venida de él, del que va a venir, de él. Él es el que resucitará, y Él también es el que transformará nuestros cuerpos mortales. Bueno, es el que resucitará. Él es el que resucitará a nosotros en el día de la venida de Él. Él es el que llevó a cabo la expiación de los pecados, la cual es mediante su sangre. Entonces, en Él se ve la palabra actividad y es Teos, pero no es la majestad, sino que es, con él, en relación a él, se ven los términos el Logos, el Hijo y el Señor. El Logos, el Hijo, el Señor, y hasta ahí. Él es, en correlación con él, es la palabra actividad, y es Teos, del cual habla en el Evangelio de Juan, y el cual es el Hijo de Dios, el cual es, llama en el Evangelio de Juan, el cual habla en el Evangelio de Juan y es identificado en el término Logos. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios. Era un alguien, bueno, era el Logos que estaba con Dios. Luego dice, y Teos, o sea, Dios, y Teos, lo vamos a poner en griego ahora, el Logos estaba con Teos, y Teos era el Logos. Por tanto, el Logos era Teos.
Y es ahí donde vemos que literalmente es Teos, y es el que es Teos, y es el Hijo de Dios, es Teos, y es el que creó los cielos y la tierra. Lo dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Cuando dice por medio de él fueron hechas todas las cosas, se refiere a que él es el que hizo todas las cosas. ¿Y por qué? Porque vemos las cosas hechas literalmente por él, que es Teos, y con relación a él la palabra actividad, o sea, el logos. Con relación al logos vemos que él, el creador, el cual es el logos, y que también tiene el nombre de hijo, el logos es el que hizo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, bueno, las visibles y las invisibles, y lo cual son todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay arriba en el cielo. Esas son las cosas universales. En el universo, los que hay en esta tierra, nada más se divide el universo en lo que hay en esta tierra y lo que hay en el cielo. Punto. Esas son todas las cosas, tanto las celestiales, las que hay arriba fuera de la tierra y las que hay aquí adentro en la tierra, las que hay aquí en la tierra. Entonces, aquel que hizo las cosas con sus propias manos es el Hijo de Dios, es el Logos, es el Señor, mediante el cual fueron hechas las cosas, no solamente los mundos, los soles y las galaxias, las cosas celestiales, sino también las que hay sobre esta tierra, porque el que hizo los cielos y la tierra es el que hizo ahí arriba, las cosas que hay arriba, que son las cosas celestiales. Y en el libro de Melquisedec, como ya hemos dicho, la importancia del libro, y lo vamos a citar desde ahora en adelante, y lo hemos citado desde hace mucho atrás, en el libro de Melquisedec se relata la historia del universo, o más bien la creación del universo. Entonces, como estamos viendo, las cosas se dividen en cosas terrenas, las cosas que están en la tierra. En esta tierra, las terrenales y las cosas celestiales, que es las que hay arriba fuera de esta tierra. Y las cosas celestiales, en correlación con esas cosas, la creación de las cosas celestiales está relatada en el libro de Melquisedec, en correlación con el Creador, y el cual es Yod Hei Wab Hei, el Hijo de Dios, el cual no es la majestad o la eminencia o el Padre, para que no se confundan. Entonces, el que hizo ahí arriba las cosas, el cual está lo cual y la creación de las cosas de arriba está relatado en el libro de Melquisedec, en la historia en la historia del universo, es el que creó aquí abajo también la tierra, que es las cosas terrenales, las cosas que hay en la tierra, y las cosas celestiales, las cosas que hay afuera, fuera de esta tierra, en el universo, ahí arriba, y está relatado en el libro de Melquisedec. Entonces, estamos viendo el Dios creador y pactador y formador de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, al cual Israel no conoció cuando vino aquí a la tierra, siendo él en actividad, cuando vino él aquí a la tierra como el ungido, por medio del cual habían de ser llegados a ser hechos un nuevo hombre, por medio del cual llegarían a ser hechos un nuevo hombre, los que la majestad o la eminencia, del cual habla en el libro de Melquisedec, la majestad o la eminencia, o el padre, o el su padre del hijo, ha creado, ha hecholos y los ha creado por medio de su hijo. Y su hijo, por eso es que su hijo, por medio del cual son todas las cosas, llegó a ser aquel por medio del el ungido, o aquel por medio del cual habrían de llegar a la existencia, a la vida, a la existencia de los nuevos hombres. Y en correlación con ese que llegó a ser hecho el ungido, el posterior Adán, el cual es el creador, es el Hijo de Dios, el cual en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se está diciendo que el creador de los cielos y de la tierra, el cual es Teos, pero no la majestad, es es el que iba a venir, el cual es el que es el ungido. Y la prueba de esto está en la expresión voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei. Esta es una profecía en el Antiguo Testamento, y está en el libro de Isaías, literalmente dice, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei. Pues dice, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Y esta profecía se cumplió, obviamente se cumplió. Y entonces la escritura, ¿de quién se llamó preparar el camino? De Yod Hei Wab Hei. Y es literalmente a él al cual se le preparó camino, porque
el ungido, el que vino, y el cual vino diciendo que era el Hijo de Dios, Él es el Creador, Él es el que es, Él es el Creador, Él es el que hizo los cielos y la tierra, es Yod Hei Wab Hei. Por tanto, Yod Hei, pues Yod Hei Wab Hei es el que iba a venir, y es el que es el ungido, al cual se dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Yod Hei Wab Hei, enderezar en el desierto una calzada para nuestro Dios, y lo cual, eso lo dicen los israelíes, para nuestro Dios, y lo cual en el libro de Malaquías, en el Nuevo Testamento, para los que creemos en el Nuevo Testamento, se dice en cuanto a Juan el Bautista, y tú, niñito, serás llamado profeta del Altísimo, refiriendo al Altísimo a que yo te digo a Hei. Bueno, dice tú, profeta, serás llamado profeta del Altísimo, porque a Dios te digo a Hei, porque irás delante de la presencia de Él, algo así. Incluso la traducción de los Nuevos Mundos dice, porque irás delante de la presencia ante Yod Hei Wab Hei. No dice Yod Hei Wab Hei, pero dice un nombre en el cual está ahí, que tiene que ir ahí. Ellos han puesto el nombre ahí, en un nombre ahí, una pronunciación. Y ahí, por cuanto ellos pues han puesto un nombre ahí, ellos es como si estuviesen poniendo, bueno, no es como si estuviesen poniendo, pero han puesto el nombre ahí, un nombre ahí. Ellos han puesto un nombre ahí, y en correlación con ese nombre se llama tetragramatón. Delante de la presencia de Yod Hei Wab Hei, para alistarle sus caminos. Claramente estamos viendo, aunque diga Jehová en la versión, es el tetragrama y no debe de ir ahí ese tetragrama y no debe de ir el nombre Jehová, pero se dice ante la presencia del Señor para alistarle sus caminos. Entonces, el que vino es el Señor, el Hijo de Dios, y este término en correlación con el Creador, el Señor, el cual es Yod Hei Wab Hei, el creador, el Dios del Antiguo Testamento, y del cual, en el cual se reconoce claramente en el libro de los Hebreos, que dice del Hijo, y tú, oh Señor, en el principio cimentaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hasta ahí. Entonces se reconoce que el Hijo de Dios es el creador. Por tanto, la diferencia entre Yod Hei Wab Hei, que no es Jehová, sino que es Yod Hei Wab Hei, el Dios del Antiguo Testamento, y la majestad, está en que Yod Hei Wab Hei, el Creador, el cual nuevo nombre de él, el cual es el Hijo de Dios, es Yod Hei Wab Shin Wab Ai, es Teos, por cuanto en Juan se dice claramente, y Teos era el Logos, por tanto el Logos, aquel por medio del cual son todas las cosas, es Teos, el que hace todas las cosas, pero no es la majestad o la eminencia, el cual hizo todas las cosas mediante el Hijo, y el Hijo es el que, como hemos visto, es el que hizo todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay fuera de esta tierra, y arriba en las celestiales, y lo cual está relatado en el libro de Melquisedec, y es el que hará el nuevo cielo y la nueva tierra. En el Apocalipsis se recalca que Él es, en el Apocalipsis dice que Él es, se recalca que Él es el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el Antiguo Testamento, el Creador que creó estos cielos y esta tierra, el cual es Yod Hei Wab Hei, es el que dice que hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Está relatado en Isaías 65 sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, el cual el Creador, los cuales el Creador, en el Antiguo Testamento, Yod Hei Wab Hei, en el Antiguo Testamento, el cual es el Hijo de Dios, el cual es Yod Hei Wab Hei en el Antiguo Testamento, y el cual en el Nuevo Testamento es Yod Hei Wab Shin Ai, y su nombre Yod Hei Wab Shin Ai, porque literalmente y lo vemos, Yod Hei Wab Shin Ai, literalmente es Yod Hei Wab Hei salvando, y es el Señor por medio del cual son todas las cosas, el cual es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, del cual se habla en el Evangelio de Juan. Entonces vemos la diferencia entre Yod Hei Wab Hei y la majestad, o el Padre o la eminencia. Todavía no hemos hablado más de la majestad del Padre o la eminencia, pero les hemos dado a conocer quién es el Dios del Antiguo Testamento y que Él es el Alfa y la Omega, el que creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y el que dice, el que es nuevo nombre de Él es Yod Hei Wab, significa Yod Hei Wab, que es Yod Hei Wab, que es Yod Hei Wab Hei, literalmente es él, Yod Hei Wab Hei, luego salva, Yod Hei Wab Shin Wab Ain, es salva,
literalmente, y en el cual vemos con relación a él la palabra actividad. Entonces, nos vamos hacia ahora nos vamos hacia la majestad, hacia el Padre o hacia la eminencia. El Hijo, cuando Él vino propiamente a la tierra, Él anunció que era el Hijo de Dios. No vamos a decir que Él era el Hijo de Dios, que en correlación con como ha dicho que Él es como Él ha dicho, que la majestad es su Abba o su Padre y que Él es el Hijo. Él no es, en ese sentido, el Hijo de Yod-Heh-Wah-Heh, sino que es el ungido de Yod-Heh-Wah-Heh, del cual se relata, bueno, el ungido, el que había de venir. En la escritura del Antiguo Testamento, bueno, no vamos a el ungido de Yod-Heh-Wah-Heh, para que no vayan a confundirse, pero sí hay en la escritura, por ejemplo, la expresión el Hijo del Bendito. ¿A qué se refieren ellos con el bendito? El Hijo del Bendito, a Yod-Heh-Wah-Heh. Así es como hemos entendido, al parecer hasta ahora. El Hijo del Bendito, bueno, vamos a quitar el Hijo del Bendito. En la Escritura hay un párrafo en el cual, en el Antiguo Testamento hay un verso, que es el Salmo número 2, en el cual Yod-Heh-Wah-Heh dice a uno: Hijo mío eres tú, yo hoy te he engendrado. Esto está en el Salmo número 2, en el Antiguo Testamento, y esta profecía es en correlación con el ungido. O sea, literalmente dice Yod-Heh-Wah-Heh al ungido, dice a uno: Hijo mío eres tú, pero proféticamente se refiere a la majestad o al Padre o la eminencia, el cual dice al Hijo de Dios, el cual Hijo de Dios es el Creador, del cual se habla en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en Juan, cuando el Logos era Dios, y cuando el Teos era el Logos, Teos era el Logos, por tanto el Logos era Teos. Entonces, no nos vamos a confundir para que no se confundan, pero sí hay una expresión en correlación con el Hijo del Bendito, y el bendito se refiere a Yod-Heh-Wah-Heh, el Dios de Israel, no a la eminencia. Mas este texto es un texto en el cual literalmente dice Yod-Heh-Wah-Heh, oráculo de Yod-Heh, dice es Yod-Heh-Wah-Heh, díjome, promulgaré el decreto, Yod-Heh-Wah-Heh, díjome: Hijo mío eres tú, yo hoy te he engendrado. Y se refiere pues al ungido, el ungido de Yod-Heh-Wah-Heh, pero Yod-Heh-Wah-Heh es el Dios del Antiguo Testamento, el cual es el Hijo de Dios. Pero aparte, esta escritura es tomada como una profecía en la que no literalmente se refiere a, por ejemplo, oráculo de Yod-Heh-Wah-Heh al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Sabemos que Yod-Heh no es el hijo que el ungido no está sentado a la diestra de Yod-Heh-Wah-Heh, sino que el hijo, el ungido, está sentado a la diestra de la majestad o del Padre o de la eminencia, el cual no es el que creó, por cuanto no la eminencia o el Padre o la majestad no es el Hijo de Dios, aunque el Hijo de Dios es Yod-Heh-Wah-Heh, y el mismo Yod-Heh-Wah-Heh es el ungido, pero no vemos al ungido, el cual es Yod-Heh-Wah-Heh, su nuevo nombre Yod-Heh-Wah, Shin-Wah-Ai. No vemos sentado él a la diestra de Yod-Heh-Wah-Heh, sino a la diestra de él mismo, no, sino que lo que vemos es al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad o del Padre, arriba. Son dos alguien únicos, conscientes y diferentes entre sí, son dos alguien. Bueno, son dos, vemos a la majestad, al Padre o a la eminencia y a su Hijo, hasta ahí. No hemos llegado no podemos decir que el Padre o la eminencia, el cual es, el Padre o la eminencia sea con este término, Yod-Heh-Wah-Heh, no, sino que el Hijo es el que con este término, con este nombre, Yod-Heh-Wah-Heh, el cual es el nombre del Creador, y con el personal Creador tenemos que es el Hijo de Dios, el cual es Teos, mas era aquel que estaba con la majestad o con la eminencia o con el Padre. Entonces, entonces, y recalcamos la existencia de que el Logos, el cual es Yod-Heh-Wah-Heh, el cual es el Creador, el cual es el nuevo nombre del Yod-Heh-Wah-Heh, el cual es el Hijo, era un alguien con conciencia que estaba al lado de la eminencia o del Padre o con la eminencia, el cual es la majestad o el Padre. Es el texto que dice: quien aunque existía, refiriéndose a aquel que es el Hijo de Dios, aquel por medio del cual son todas las cosas, quien aunque existía en la forma de Dios,
quien aunque existía en la forma de Teos, en la forma de Dios, no rapiña, consideró, por tanto vemos que tenía conciencia y que era un alguien, no rapiña, consideró, lo dice el ser igual que Teos, el ser igual que Dios, el ser igual que Teos, sino que anonadóse, forma de esclavo tomando en semejanza de hombres hecho, y es este por medio del cual son todas las cosas, y este por medio del cual son todas las cosas, obedece a la eminencia o a la majestad o al Padre, el cual es el que le envió a la tierra, el cual es el que vino y predicó. Entonces, en correlación con la eminencia, vemos yo le he llamado así, la reivindicación universal de la eminencia, la reivindicación de las cosas que hay en la tierra y de las cosas que hay fuera de esta tierra en el cielo, que son las celestiales, en su Hijo como el ungido, en su Hijo como el ungido. Y esas cosas, ahí dice el término anaquefaleosase, recapitular o reunir en la carta de los Efesios las cosas todas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En su Hijo como el ungido, el cual Hijo era con él, con la eminencia, con el Padre, con la majestad, antes de todas las cosas. Esto está en la Escritura, antes de todas las cosas. Y todas las cosas nos referimos a las cosas que hay sobre las terrenales y a las que hay fuera de esta tierra, que son en los cielos, y en el cual el libro de Melquisedec se relata la historia no solamente de estos cielos o de las cosas terrenales, sino también de las cosas celestiales o las cosas que hay fuera de esta tierra, que serían el cielo, y cuál está relatado en el libro de Melquisedec, y cuál sería la historia del universo. Por tanto, el universo se compone de las cosas que hay fuera de esta tierra y las cosas que hay en la tierra, en esta tierra. Entonces, y lo cual hemos visto, como hemos dicho, perdimos la idea, ¿verdad? De lo cual hemos dicho que se relata ahí, está en la Escritura y está en el libro de Melquisedec. Entonces, este por medio del cual son todas las cosas, era o existía y estaba con la eminencia, y no es la eminencia, no es mediante procedente, no es procedente del cual son todas las cosas, sino que él es aquí el Hijo de Dios, el Logos, es el que estaba con Dios, es mediante quien son todas las cosas. Es donde vuelve a asistir, donde vuelve a recalcarse la Escritura, en donde dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, procedente de quien son todas las cosas, y un solo Señor, mediante quien son todas las cosas. Y mediante quien son todas las cosas, vemos y hemos visto que es el Hijo de Dios, el cual es el Creador y tiene el nombre de Yod Hei Waf Hei. Y en el Nuevo Testamento es su nuevo nombre Yod Hei Waf Shin Wai, Yod Hei Wow Shin Waf Ai, que es el Alfa y Omega, el que es el que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta ahí, en correlación con la reivindicación universal de la eminencia de las cosas que hay en la tierra y de las cosas que hay fuera de esta tierra y en el cielo, él las ha recapitulado, dice el término, anatofalesclasen, en su Hijo como el ungido, en aquel por medio del cual son todas las cosas, en él. Pero las cosas que no son de amor o que no ha amado el Padre y que no las ha puesto para vida reunidas o recapituladas en su Hijo, como el ungido, las ha puesto debajo de sus pies. Son las cosas que son los enemigos, los que han sido puestos debajo de sus pies. Esto es en correlación con las cosas que tienen que ver con la eminencia, el cual eminencia tiene un hijo por medio del cual hizo todas las cosas, y el hijo es el que hizo todas las cosas, y el hijo es el que participó de la carne y la sangre, y aquel que es la eminencia es el que le hizo partícipe de la carne y la sangre, o le hizo partícipe de un cuerpo para que viniese a esta tierra a efectuar la remisión de los pecados, la cual es mediante la sangre del ungido, el cual es el creador, el cual es aquel mediante el cual son todas las cosas. Entonces vemos las diferencias allí entre aquel por medio del cual son todas las cosas y entre aquel procedente del cual son todas las cosas, el cual es la majestad del Padre o la eminencia. Entonces, en correlación con los predeterminados del Padre, los cuales son amakefaleotasen, dice así, que son reunidos o recapitulados en su Hijo como el ungido, las que están hasta ahí. En él, en el ungido, en su Hijo como el ungido, asimismo tenemos herencia, habiendo sido predestinados o predeterminados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad, y esto para alabanza, nosotros los redimidos, o nosotros predeterminados, para alabanza de la gloria de su bondad inmerecida,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, en su Hijo, el cual es el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, el perdón de pecados, según la riqueza de el perdón de pecados. Punto. Hasta ahí. Hay mucho que hablar de las Sagradas Escrituras, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento y en correlación también con el libro de Melquisedec. Hasta ahí. En correlación en correlación con aquellos que la majestad ha reunido o recapitulado de los terrenales o de los de aquí de la tierra en su Hijo como el ungido y a los cuales ha llamado. Estos son los vasos de misericordia que el Padre, la majestad, ha predeterminado de antemano a la gloria a quienes ha llamado, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, y aquellos a los cuales el Padre o la eminencia o la majestad, el Padre o la eminencia o la majestad no ha llamado, aquellos, bueno, los cuales ha llamado, estos, bueno, no ha llamado, a los que no ha llamado son los vasos bueno, a los que ha llamado son obviamente los vasos de misericordia y los ha hecho un nuevo hombre, porque él, la majestad del Padre o la eminencia, es el creador del nuevo hombre y lo ha hecho por medio de su Hijo, el cual es el que efectuó la remisión de sus pecados y el cual, y espíritu del cual que efectuó la remisión de sus pecados es el que mora en ellos. Punto. En cuanto a aquellos que no son hechos por la majestad o por Padre o por la eminencia, un nuevo hombre, son los vasos de ira que la majestad del Padre o la eminencia ha predeterminado de antemano a la destrucción y a los cuales no ha llamado, los cuales son pues aquellos que van a ser destruidos, en los cuales el Padre, la majestad o la eminencia no muestra amor y por eso no los llama a hacer los hechos, por eso no los llama para que ellos lleguen a ser, para hacer los hechos, por eso no los llama para hacer los hechos él, un nuevo y perfecto hombre en su Hijo, el cual es el ungido, en su Hijo como el ungido, y los que el Padre, la majestad o la eminencia ha llamado y los ha hecho un nuevo hombre por medio de su Hijo, por medio de su Hijo, el cual es el ungido, son los nuevos hombres, los que van son los hermanos de su Hijo, como el ungido, son los hermanos de su Hijo o del Hijo de Dios, los cuales son hechos a la imagen y la semejanza, o a la imagen de su Hijo, ¿me entienden? A la imagen de su Hijo, el cual es el primer hombre celestial de los primeros, el cual es el primero así como Adán es el primero de los terrenales, así el Hijo de Dios llegó a ser el postrer Adán. Esto es el segundo hombre o el postrer Adán. Y así como el primer Adán que es Adán, el primer hombre que es Adán, así los terrenales, así los celestiales, como es el primer, así como es el primero, el postrer Adán, que es el Hijo de Dios, a la imagen de él son hechos los nuevos hombres, y esto es del Padre, de la majestad o la eminencia, no del Hijo de Dios, no vemos que sea del Hijo, ni siquiera del Hijo, sino que es el Padre de la majestad o de la eminencia, y esto ha sido el Padre de la majestad o de la eminencia, y no vemos que sea del Hijo, por cuanto el Hijo nada más obedece al Padre o la majestad o la eminencia. Los predeterminios no vemos que vengan del Creador. Los predeterminios estamos viendo claramente que vienen del Padre de la majestad o de la eminencia. Punto. Por tanto, el Padre de la majestad o la eminencia no es el Dios creador del Antiguo Testamento, aunque el Dios creador del Antiguo Testamento es literalmente Teos, mas no es el Padre, la majestad o la eminencia, sino que es el Logos, sino que es aquel por medio del cual son todas las cosas. Vamos a ir más hasta allá arriba. Por ejemplo, si el Logos, si aquel por medio del cual son todas las cosas, es Teos, que lo es por cuanto Teos era el Logos, por tanto el Logos es Teos, pero no es el Padre, la majestad o la eminencia, sino procedente de quien son todas las cosas, que de Teos es en aquel mediante el cual son todas las cosas, para ser él directamente Teos, pero no la majestad, sino directamente Teos, pero con relación a él
con relación a él, la palabra actividad, y con relación con la palabra actividad, ¿qué es? Y con relación a la palabra actividad, pues creador, y luego formador del hombre, cuando lo formó del polvo de la tierra, y luego hasta ahí. Entonces, cada término indica una cosa. En correlación con Señor, un Señor, un término, una cosa. En correlación con Hijo, otra cosa. En correlación con Logos, otra cosa. En correlación con postrer Adán, otra cosa. En correlación con sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, otra cosa. En correlación con la verdad, otra cosa. En correlación con el Espíritu Santo, otra cosa. Y todas son uno solo, que es teos, pero con relación a teos la palabra actividad y no la palabra a majestad, padre o eminencia, y no procedente de quién son todas las cosas, sino mediante quién son todas las cosas. Entonces, son diferentes, pero mediante quién son todas las cosas, teos, eso es. Entonces, que de teos, punto. Entonces en él que es te, que entonces que en él teos, para ser el teos, más no la majestad, sino el logos, por ejemplo, o el hijo, o el Señor, mediante, no procedente, sino mediante quien son todas las cosas, punto. Entonces, ahí vemos uno solo, por cuanto el logos es teos, pero no es la majestad del Padre y la eminencia, pero es teos, eso es. Entonces vemos a uno solo, punto, y nos falta escudriñar más respecto de él, por cuanto él teos, y de ahí todo lo que hemos dicho, punto, teos, hasta ahí, y luego los términos logos, hijo, hasta ahí. Hay más cosas, Espíritu Santo, por ejemplo, teos, logos, hijo, Espíritu Santo, y de ahí para abajo, teos, logos, por ejemplo, y luego para abajo sí existen otras cosas, luego teos, hijo, y luego para abajo existen otras cosas, luego teos, Espíritu Santo, y para abajo existen otras cosas, como por ejemplo obras poderosas de sanación en los predeterminados del Padre, punto, por ejemplo, pero entonces vemos ahí teos, luego la palabra actividad y luego en correlación con las demás otras palabras que sean logos, hijo, Espíritu Santo o incluso quizá postrer Adán o sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Podemos hablar de teos, actividad, postrer Adán. Por ejemplo, en correlación con postrer Adán vemos el cielo nuevo y la tierra nueva, por cuanto en correlación con el primer hombre, que es el primer Adán, vemos a Adán, el cual es estos cielos y esta tierra, y estos cielos y esta tierra, con relación a los terrenales, vemos que estos son los cielos y esta tierra terrenales, en correlación con los celestiales o los que son del cielo, vemos un nuevo cielo y una nueva tierra, pero vemos a aquel que es el postrer Adán, que es el Hijo de Dios, ser, pues, ¿cómo diremos? Ser como Adán, es el primero aquí y de él proceden todos los demás, así el Hijo de Dios es el postrer Adán, es el primer hombre celestial del cual proceden los celestiales, pero de una manera diferente. No vemos que procedan a la manera de los terrenales, sino de una manera diferente, en correlación con cosas espirituales, y estarán en un cielo nuevo y en una tierra nueva, con cuerpos perfectos y redimidos, y serán de carne y sangre, en el nuevo cielo y la nueva tierra, punto, en el cual estará la nueva Jerusalén, hasta ahí, nuevos cielos y la nueva tierra, en los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿cuáles estamos hablando? Los nuevos cielos y la nueva tierra, punto, y donde estará la nueva Jerusalén, punto, habrá otras cosas ahí y nos falta, quizá ya no queremos investigar sobre eso, pero están en las escrituras, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde estará la nueva Jerusalén y donde estará la llena de fuego, lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se extingue o nunca se apaga, el lugar de destrucción y de la condenación de los rebeldes de la tierra en contraste con la vida eterna de los justos. Entonces hasta allí. No sé si en la llena de fuego, por ejemplo, la cual se ve en los nuevos cielos y en la nueva tierra, está en los espíritus inmundos, por ejemplo, o el ángel rebe o el Satanás,
no sé qué otras cosas estén ahí, pero en correlación con los nuevos cielos y la nueva, en correlación con la guena, en correlación con la guena, ahí el lugar de donde el lugar donde los gusanos de ellos no mueren y su fuego nunca se apaga. No sé si sean sus cadáveres o qué más hay ahí en la guerra de fuego, pero ya no me interesa, pero están en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en correlación con los redimidos de la nueva Jerusalén que saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres, los hombres que se rebelaron contra Yod Kei Vod Hei, porque su gusano no morirá y su fuego no se apagará y serán abominables a toda carne. Seremos nosotros los redimidos, serán los redimidos a los nuevos hombres y el postrer Adán, el primer hombre celestial y los celestiales de carne y sangre en el nuevo cielo y la nueva tierra. Punto.